En estos días se ha hecho muy frecuente mucha gente en la iglesia, muchos miembros de la iglesia llamando a pedir oración por problemas de salud, por problemas económicos. Aún el pastor pidió oración el domingo pasado porque créame que está el enemigo atacando y mi salud estuvo muy, de verdad, para que yo diga definitivamente acepto ir donde un médico es porque creo que pasaba los 10 años de no visitar un médico y el lunes temprano acepté que me llevaran por urgencias porque este medio lado ya era insoportable. El oído, la parte de la garganta, la vista ya la sentía que se me iba a brotar, a salir. Y a veces empieza uno a preguntarse, pero Señor, pero ¿por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Cierto? Alguna hermana, pastor, me diagnosticaron cáncer y uno, Señor, pero ¿qué está sucediendo? Y empieza uno a hacerle preguntas al Señor, Señor, ¿por qué? No entiendo, Señor. Y más si estamos hablando de edificar. Y como que empezamos a veces a tambalear y a dudar. No, Señor, es tiempo de edificación, Señor, es tiempo de que se empiecen a cumplir los sueños en cada uno. Y me llevaba esta semana el Señor a recordar un poquito la historia de José. No sé si ustedes, yo creo que todos la conocen, ¿cierto? O la gran mayoría, pero quiero que por un momento nos vayamos a Génesis capítulo 37 para que podamos recordar un poquito esta historia que quedó registrada en la palabra del Señor. Amén. Génesis capítulo 37. ¿Cómo se titula? Los sueños de José. ¿Cuántos esperan que los sueños se cumplan en este año en cada uno? Amén. Quiero que leamos, y dice la palabra del Señor así: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, quiero que tengan en cuenta esta edad. Cuando José tenía, ¿cuántos? 17 años. Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran las concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. En otras palabras, José era, ¿cómo diríamos a esta fecha? El sapito, el cuacuá, era el que siempre echaba botes a los hermanos. Imagínense cómo estaban los hermanos de contentos. Israel, oído, amaba a José más que a sus hermanos, aparte que era el informante, era el consentido de papá. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. ¿Comenzaron a qué? Y ni siquiera lo saludaban. Pues si no se merecían ni el saludo, mucho menos le iban a hablar, ¿no? Cierto día, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía,
pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Yo de ellos, de José, no hubiera contado nada, ¿no? ¿Ah? Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quiere decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó: ¿acaso tu padre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? ¿Acaso tu madre, perdón, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Yo vuelvo e insisto: ¿cuántos tienen sueños y anhelos en su corazón que quieren que este año se cumplan? Amén. José también tenía sueños, anhelos en su corazón. Es más, soñaba que todo el mundo le iba a hacer reverencias a él. Y a veces yo me pongo a pensar en cada uno, o esta semana pensaba en cada uno de los que están aquí en este lugar, cuántos sueños tienen, cuántos anhelos tienen, ¿cierto? Hemos estado hablando de que la palabra que el Señor da para este año es el año de edificar conforme a la voluntad del Señor. Pero yo estoy seguro que tal vez a más de uno se le baje la moral porque tal vez empiezan problemas, empiezan aflicciones, tal vez empiezan problemas de salud, ¿cierto? Si a una persona le diagnostican cáncer, las esperanzas pareciera que se mueren. Son muy pocas las esperanzas. Y yo vuelvo y me pongo a pensar en José. El papá le mandó a hacer la túnica y dijo: no, mire, manga larga y todo, no todo el mundo se daba ese lujo especial. Es como más o menos, ¿cierto? Si nos fuéramos a comprar ropa, lo que uno llama a veces de combate, ¿cierto? Pero al hijo menor se fueron y le compraron, ni siquiera en Arturo Calle. Arturo Calle es término medio, ¿cierto? Se fueron para el Saak o se fueron para un almacén de esos, ¿cierto? Un Napoli. Pues imagínense los hermanos que decían: o sea, ¿cómo es posible que a mí me lleven, ¿cierto? Y lo que voy a decir, no quiero de pronto que piensen que es que el pastor está como ofendiendo o algo. No, no, a uno le compran en el centro comercial La Estrella, ¿cierto? Jeansitos de 40,000, y a él se lo llevaron para el Napoli y le compraron de marca que son a 300, 400,000 pesos. Y le pusieron una chaqueta de 3, 4 millones de pesos. Esa era más o menos. Entonces siempre se daban cuenta que el papá consentía más al hijo menor y dice que los otros hermanos lo odiaban. Y aparte de eso, él sale contando el sueñito. Aparte de que todo, papá, mire lo que hicieron. Usted viera cómo hablan de mal de ellos.
Mire papá, que es que ellos y ellos y ellos y ellos. Y usted se imagina el papá regañando a todos los otros 11 hermanos. Y aparte de eso, si supieran lo que me soñé, estábamos todos atando gavillas y la mía se quedó erguida y todas las de ustedes le hacían venias a la mía. Y dice que entre más pasaba el tiempo y entre más hablaba José con ellos, más lo odiaban. Ellos ni siquiera le hablaban, era José el que les hablaba. Y lo más probable era que José lo hacía con toda la intención. Era el consentido. Y lo que buscaba era, como decimos vulgarmente, sacarle la piedra a los hermanos. Y de pasapalo se sueña que no solamente eso, sino que estaba el sol, la luna y 11 estrellas, y todas esos se inclinaban ante la estrella de él. Entonces ya no solamente eran los hermanos, sino papá y mamá que se inclinaban ante él. Entonces hasta el papá terminó bravo y reprendiéndolo. Y yo vuelvo e insisto porque quiero que hoy piensen, ¿cierto?, en cada uno de sus sueños, en cada uno de sus anhelos, y cómo a veces empezamos a pensar que cada sueño y que cada anhelo se empiezan a frustrar porque diagnosticaron algo grave en mí, porque salió una enfermedad, porque salió una deuda, porque salió un problema grave, y a veces empieza uno a decir qué sueños, qué anhelos, ni qué nada, eso me provoca ni volver a la iglesia. Eso es como vivir de ilusiones. Quiero que piensen en eso, quiero que piensen en cuál es el anhelo de su corazón, cuál es su sueño, qué es lo que siempre has deseado en su corazón. Y yo vuelvo e insisto porque hasta ahí todo iba bonito, hasta ahí todo era hermoso. Pero dice la palabra en algo, una cita bíblica que hemos repetido hasta el cansancio, y Dios me la ha hecho a mí repetir hasta el cansancio, y a veces siento que el Señor como que saca esa cita bíblica y me la pone así en la cara. Yo no sé si ustedes alguna vez se han sentido así. Algunos, yo digo esa cita bíblica así, y yo sé que muchos de una vez saben qué cita bíblica es, o al menos los que me han venido acompañando. ¿Hay alguno que me pueda decir cuál es la cita bíblica? Jason se ríe. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y quiero recordar esa cita bíblica. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar en toda nuestra vida de cristiano. ¿Dónde están los hijos de Dios? Yo quisiera que usted hoy tomara la Biblia, si es tuya, ¿cierto? Hago la aclaración. Y marques esta cita bíblica, Josué 1, pero vamos, marque del 6 al 9. Déjelo en resaltador en su Biblia, porque lo vas a necesitar esta cita bíblica. Tal vez vas a tener que ir más de una vez y volverla a leer y releer y asimilarla y comerla. No estoy diciendo que arranque la hoja y te la comas, ¿cierto? Sino que esa palabra te la aprendas y la digieras y la guardes en tu corazón, porque en toda tu vida de cristiano, hasta que el Señor venga, ¿me están oyendo? Hasta que el Señor venga, la vas a necesitar. Estamos aquí. Yo vuelvo e insisto,
esta cita bíblica en toda tu vida de cristiano la vas a necesitar. ¿La tenemos? Sé fuerte y valiente, que es lo que dice el Señor, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido, solo te pido, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. En otras palabras, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la palabra de Dios. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Vuelve y repite. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. No es que el Señor diga, bueno, si quieres. No, ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que no debemos tener miedo, ni debemos desanimarnos, que debemos ser fuertes y valientes, y que cumplamos y obedezcamos la palabra, porque la única manera de prosperar y tener éxito es así, no hay otra manera. Se enfermó, hay que ser fuerte y valiente, y no puedes desanimarte porque te enfermaste. Ni debes tener miedo, que le dijeron que la enfermedad era incurable. Ni debes tener miedo, ni debes desanimarte, y debes ser fuerte y valiente y seguir fiel a la palabra de Dios. Que le dijeron que no, que ya el negocio no iba. Ni miedo ni desánimo. Que te dijeron que te iban a quitar la casa. Ni tengas miedo ni te desanimes. Que te dijeron que te iban a echar del trabajo y usted pensando que este año sí iba a ser mejor. Dice el Señor, ni miedo ni desánimo. Fuerte y valiente. ¿Por qué quise retroceder un poquitico a esta cita y les hablo de José? Porque es que José estaba todo, ¿cierto? Esas capas, ¿cierto? En esa época simbolizaban la autoridad, y la de él era la mejor, manga larga, de colores. ¿Usted se imagina él paseándose por el medio de sus hermanos con ropa de marca? ¿Y ustedes cómo visten? ¿Cómo les parece? Y me soñé que estábamos atando gavillas y todas las de ustedes se me inclinaban ante la mía. ¿Y cómo le parece que me soñé que hasta el sol y la luna también? Yo quiero que por un momento se imaginen a José de verdad, ¿cierto? Como dicen por ahí, tirando chicanería. ¿Ah? Ahora sí, yo voy espalante. ¿Cuántos han oído la palabra, salen de aquí y dicen, es que ahora sí tomo esa palabra y voy espalante? Porque es que voy en victoria, pero salen allá afuera, ¿cierto? Llega el enemigo y les pega tremendo garrotazo y... Pero el Señor dice, ni tengas miedo, ni te desanimes. Fuerte y valiente. Pero ¿con qué ánimo, Señor? Señor, pero ¿con qué fuerzas? ¿Cuál valentía, Señor? Señor, me diagnosticaron una enfermedad y no eso, todo el mundo se muere de eso. Pero el Señor dice,
ni tengas miedo, ni te desanimes. Usted siga fiel y firme a la palabra. ¿Facilito? ¿Sí o no? Algunos me miran. Parece fácil. Pastor, ¿usted por qué está parado allá en el altar? ¿Quiere que le diga la verdad? No, no es fácil. No, no es fácil. A veces nosotros de boca para afuera decimos, claro que es fácil, pero de boca para adentro, ¿cierto? Ojalá y que le digan, ¿dónde están los papás? Siempre me meto con los papás porque es que cuando uno es papá es que uno de verdad aprende a entender mucho a Dios. ¿Ah? Señor, si me ha de pasar algo malo, que me pase a mí. A mi hijo no me lo toque. Pero cuando le dicen que el problema es con su hijo, que la enfermedad es con su hijo, que el que está corriendo riesgo es su hijo. Y seguro, ¿cierto? Que el papá entiende cuando el Señor, ¿cierto? Le dijo a Abraham, agarra a tu hijo, quiero que lo sacrifiques. Era el único, no había más. Claro, estaba el que habían tenido a Ismael, pero no, ese era el consentido, ese era el que de verdad era con su esposa. Y una cosa es que el enemigo ataque, ¿cierto? Y mi hijo se enfermó, y otra cosa es que Dios le diga, no, usted mismo, necesito que usted mismo lo sacrifique. Móvete en fe, créame, no te desanimes, sé valiente. Así como no. No es fácil, no es fácil, porque mal haría yo en pararme aquí y decirle, mire, eso es fácil, ¿cierto? Usted se va para el médico y de pronto el médico le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. Y usted dice, oh, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por eso. Yo me alegro en todo, porque tu palabra dice que aún en mi dolor me tengo que alegrar y gracias Señor. No, usted sale cabizbajo, usted sale asustado, usted siente que todo se le derrumba, ¿o no? ¿Ah? Todas las herencias generacionales quedan cortadas con la sangre de Cristo. Y después usted va al médico y le dicen, ¿sabe qué? Sufrir de diabetes. Y uno, ¿alguno en su familia? Sí, mi papá, sí, mi mamá. Hay un hermano que también murió por lo mismo y otra hermana que también murió por lo mismo. Y salir de ahí, gloria a Dios que tengo diabetes. ¡Mentira! Yo no les quiero hoy bajar la moral, no. A mí me gusta ser muy sincero con la iglesia, porque es que es bonito desde el altar hablar de fe, ¿cierto? Y otra cosa es salir allá afuera a vivirlo. A José le pasó lo mismo y yo creo que esta semana el Señor me hizo dar vueltas en esta palabra. Muchísimo. Quiero que pasen la hoja ahí en Génesis 38. Génesis capítulo 38. Estoy equivocado ahí mismo en el 37, perdón. Génesis 37, versículo 18.
para no leer todo, quiero que me presten un momentico atención. José, después de que pasó todo eso, un día el papá le dijo, mire José, sus hermanos están allá con los rebaños, vaya, lléveles comidita y quiero que ustedes me averigüe cómo están y me traiga un informe de ellos. En otras palabras, mire a ver qué están haciendo y me dice qué es lo que están haciendo. Esas tareas del papá, y a él que no le gustaba. Pero resulta que dice en el versículo 18 que José fue a buscarlos y donde debían de estar no estaban, ya se habían ido para otra parte. José siguió buscando y dice en el versículo 18, como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. ¿Quiénes? Ay, la belleza de los 11 hermanitos que estaban más contentos con él, que lo que planificaron fue matarlo. Los hermanos. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan, Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Había un hermano que no era tan malo, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial. Mire que lo primero que le volaron fue la ropita. Le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. Mire con la frescura. La intención era matarlo, ¿cierto? Rubén los convenció de que no, que lo metieran allá, y tan refrescos lo metieron allá, dañaron a un hermano y se sentaron a comer tranquilos. Al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfume, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. ¿Dónde están los que tienen sueños? El enemigo va a buscar cómo acaba sus sueños y va a utilizar al que sea. En este momento estaba utilizando a los 11 hermanos de José. Vamos a matarlos, a ver dónde quedan los sueños. Y lo más probable es que tal vez el enemigo esté diciendo y mirando a cada uno y viendo a ver cómo le mata los sueños a cada uno. Estamos aquí. Pero el Señor dice, ¿qué dice el Señor? Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Sé obediente a la palabra, porque solo así vas a prosperar y a tener éxito. En otras palabras, solo siendo fiel a la palabra, solo siendo fuerte y valiente, solo no teniendo miedo ni desanimándose, usted va a poder ver sus sueños
cumplidos. ¿Qué es lo primero que cada uno dice apenas tiene problemas? Ay, yo no voy a la iglesia. Ay, ¿ya para qué oro? Si pareciera que yo empiezo a orar y empiezan los problemas peores. Ay, ¿para qué leo la palabra si eso todo sale al revés? Mire que a mí me dijeron que eso, las herencias generacionales se acababan, pero mire, ahora resulté con lo mismo. Es pura mentira. Pero la palabra del Señor me dice: sé fuerte y valiente, no te desanimes ni tengas miedo, mantente firme en la palabra, porque solo así es que vas a prosperar y a tener éxito. Ya te lo he ordenado. No es si quieres, una orden. Sé fuerte y valiente. ¿Dónde están los que quieren ver el sueño hecho realidad a fin de año? Su vida bien edificada. Ah, ¿se acuerda que yo hace un rato le dije: tenés que comerte esa palabra, digerirla, hacerla viva en usted? A José le dijeron que todos se iban a inclinar ante él. Lo que el Señor no le dijo era que hasta ahora iba a empezar ¿a qué? A formarlo el Señor. Un proceso de formación. Tenía que quitar a ese chiquillo, ¿cierto? A ese niño que todavía había en él. ¿Usted se imagina, José? Ay, lo pillé, le voy a decir a mi papá. Ese tenía que desaparecer y tenía que formar en él a alguien diferente, uno con verdaderos principios de justicia, de rectitud, alguien que tenía que formar para que fuese fuerte y valiente, que no tuviera miedo ni que desmayara, alguien que no le importara si estaba enfermo o si estaba sano, si estaba preso o si estaba libre, si tenía que servir a otro o no. El Señor necesitaba formar a ese. Ahora, ¿dónde están los que quieren levantarse en bendición? El Señor necesita formarlo. ¿Cómo es su comportamiento? Tu fe tiene que ser probada, así como fue probada la fe de José. Todo el mundo se iba a inclinar ante él, pero lo estaban vendiendo como esclavo. Es más, se salvó de la muerte de vaina, lo iban a ir a matar. Pero como el Señor tenía un plan para José, estamos aquí. ¿Cuántos creen que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros? Y pastor, me salvé de chiripa. No, usted no se salvó de chiripa. Yo creo que José ese día dijo: de que me maten como esclavo, qué bendición. ¿O no? Señor, gracias, no dejó que me mataran. El problema que se le venía de ser esclavo no era nada comparado a que le iban a quitar la vida. Estamos aquí. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Alguien que lo lea así como en voz alta, voz de trueno. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Ya lo tenemos. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
Necesitaba el Señor probar la fe de José, y el Señor necesita probar la fe de Jason, la fe de Dimas, la fe de María Eugenia, ¿cierto? De Jorge, de todos los que están aquí. La fe de Sandra, la fe de Diego, la fe de Jesús Alexis, la fe de Juan, la fe de Alicia, la fe de Álvaro, de Nelson, de todos. Y nosotros, pero Señor, es que yo quiero que todo sea color de rosa. Y entonces, ¿cómo te van a formar? Si el Señor primero no lo hubiera puesto en peligro de muerte, y el mismo José oyendo a los hermanos, no, matémoslo. No, espere tantico, no lo matemos. No, que sí, que yo voto porque lo matemos de una. A ver dónde le van a quedar los sueños a este. ¿Usted se imagina cuántos tiene hermanos de sangre? Hoy sí, pastor, yo tengo en la iglesia todos son mis hermanos. No, hermanos de sangre. ¿Usted se imagina usted oyendo a sus hermanos tramando cómo lo van a matar? El uno, no, sí, vamos a quebrarlo. Y el otro, no lo maten, dejémoslo ahí. No. 10 opinando que se muriera y uno diciendo que no. Y el que estaba diciendo que no, lo que estaba oyendo José, no, metámoslo entre ese hueco. ¿Saben qué era una cisterna? Esos huecos los hacían profundos buscando agua. El que metían ahí no salía. Y yo creo que José decía, no, pero si me van a dejar metido en ese hueco para que muera lentamente, ¿por qué no me quebrarán mejor de una? Y yo creo que después José pensaba, no, pero si me dejan ahí metido, de pronto pase alguien. ¿Quién quita que pase alguien y me ayude a salir de aquí? Hasta cuando vieron la caravana y dijeron, vendámoslo. Y José, sí, véndanme. Porque para José la opción de ser esclavo no fue atractiva, sino hasta el momento en que pensaban ir a matarlo. Para usted la opción de comer arroz con huevo no es atractiva hasta que usted no pasa días de hambre. Si usted todos los días está comiendo churrasco, ¿cierto? En el término que a usted le gusta, al otro día filet mignon, al otro día cordon bleu, ¿cierto? Al otro día lomo de cerdo a la hawaiana, y después al otro día le dicen arroz con huevo frito. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué le pasa? ¿Yo qué me voy a comer esa porquería? No, yo no estoy exagerando. Más de una vez escucha uno llamar a la gente a un arroz con huevo frito porquería. Eso no es comida para mí. ¿Por qué? ¿A quién le empieza a gustar el arroz con huevo frito? Mire, ahí hay uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe lo que es hambre. Y cuando se ha pasado necesidad, un arroz con huevo frito, mire, uy, pastor, no, yo les estoy siendo sincero, porque es que a nosotros a veces nos gusta ufanarnos de ser cristianos, pero cuando viene la prueba, cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? ¿Tenés diabetes? O cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? Parece que es un cáncer. O aún cuando le da una virosis bien terrible, usted dice, pero ¿por qué, Señor, si yo soy hijo tuyo? Ya no te sirvo más. Yo no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? No sirve para nada. ¿De qué sirve? Y entonces a veces el Señor, la primera prueba de José fue enfrentarse a sus 11 hermanos que lo iban a... Y yo quiero preguntarle cómo quedaría la moral suya oyendo a sus hermanos de sangre tramando cómo te van a matar. Dígame, ¿dónde quedaría tu fe?
No, cuando a él le dijeron lo vamos a vender como esclavo, él dijo que me vendan, que me vendan. ¿Pero por qué? Porque es que la opción anterior era muerte y a mano de sus propios hermanos, de su propia familia. Y a veces uno lee y uno dice, ay, sí, tan bonito, ¿no? Tan bonito no, deténgase a pensar lo que usted sentiría si estuviera, como decimos, en el pellejo de José. Y el Señor empezó por ahí. Qué prueba tan terrible. Lo venden como esclavo. Y si pasan al capítulo 39, los tres primeros versículos, dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, oído, quiero que presten atención a estos versículos. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Pero José ya no era el hijo de papi y mami. ¿Qué era José? Un esclavo que prosperaba en todo. ¿Cómo te sientes a veces? ¿Cómo te sientes a veces? Y yo vuelvo e insisto, hasta que a veces la gente no prueba qué es estar mal, ¿cierto? No empieza a agradecer ni siquiera lo que es tener una casita, así sea pagando arriendo. Estoy aquí. De pronto, perdónenme que los ponga de ejemplos, no lo hago para que se sientan mal. Si hay aquí personas de Venezuela, sé que ahí está mi hermano Juan, pero se vivió una época de holgura en Venezuela, ¿cierto? Que por ahí hasta canciones hicieron, ¿cierto? Por ahí hay una canción que decía: a 4:30 no vuelve más, ¿qué va? ¿Se referían a qué? Al bolívar con respecto a qué? Al dólar. ¿Y sabe qué hacían en Venezuela? Que el venezolano, que estén aquí, saben que no miento. El fin de semana reservaban un boleto para Miami y se iban de compras a Miami, de shopping, porque como era a 4:30 el cambio, lo único que hacían era sacar 4 bolívares con 30 y les daban $1. Se iban de compras. Comprar un tiquete para Miami era barato para ellos. Y irse a comprar a Miami era barato. Entonces se iban el viernes, porque normalmente en Venezuela en esa época no trabajaban los sábados. Se trabajaba hasta el viernes, y el viernes era como por cumplir horario, porque era muy poco. Lo digo con toda la autoridad. Usted iba en esa época a tramitar una exportación o una importación ahí en San Antonio un viernes, y lo que usted lograba sacar hasta mediodía. A usted en la tarde no le trabajaban, y si quería que un funcionario le trabajara el viernes en la tarde. ¿Y sabe qué decían muchos? No, por ninguna plata, porque ya tengo. ¿Para dónde? ¿Para Miami? Compras, hotel en Miami, y regresaban el lunes en la mañana. El funcionario usted lo encontraba por ahí después de 10 de la mañana, si era que llegaba, y si no tocaba era el lunes después de mediodía.
Entonces, cuando se vive en esa holgura y no se tiene necesidad, olvídese que usted va a reconocer algo. Pensar, uy, qué oso, yo viviendo arrendado. Pero cuando no se tiene y se llega al punto en que se duerme en la calle, una casita arrendada, una habitación alquilada y tener un techo donde dormir. Gracias, Señor. Pero usted no va a agradecer por una habitación alquilada hasta que no la tiene y no tiene techo. ¿Me hago entender? Y dice, y el Señor prosperaba, y todo lo que él hacía lo prosperaba, pero era esclavo. Y más sin embargo José estaba contento. ¿Por qué estaba José contento? Señor, gracias porque no estoy muerto, aún sigo vivo. Señor, gracias porque no estoy en casa de mi papá, pero al menos tengo aquí un techo. ¿Sí me hago entender? Y a veces el corazón suyo y el corazón mío no es cambiado hasta que el Señor no lo pasa por pruebas y dificultades y tu fe es probada. Un día, recuerdo que en medio de muchos problemas y dificultades, y un pastor ministrando se me acercó y me dijo, el Señor te dice que has sido probado y el Señor hoy ha sido hallado a peso que es. Y yo, qué descanso. Pero primero tuve que pasar por pruebas y te vas a llevar a otro nivel. Y tal vez el Señor dice, vení que ahora sí necesito volverte a probar, si quiere que te promueva a otro nivel. Y si queremos pasar y llegar al fin de año edificando de la mano del Señor, lo más probable es que el Señor va a probar tu fe. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Porque aún José era en ese momento, fue vendido como esclavo. Él no era esclavo. Él era un muchacho de 17 años, hijo de papi y mami, consentido. Y de un momento a otro estuvo a punto de morir y ahora fue vendido como esclavo. Y más sin embargo, aún de esclavo, estaba haciendo las cosas bien hechas. Y dice la palabra, y el Señor estaba con él. En otras palabras, él estaba aún de esclavo cuidando que la presencia del Señor estuviese en su vida. Yo vuelvo e insisto, iglesia, porque a veces estas palabras como que es que, ay sí, yo quiero una palabra que me digan que todo va a salir bien. Todo le va a salir bien, pero reciba la instrucción de cómo hacer las cosas para que te salgan bien. Es posible que durante el transcurso del año usted reciba malas noticias. Es posible que durante el transcurso del año pierdas el empleo. Es posible que durante el transcurso del año te pidan la casa donde usted estaba tan cómodo. ¿Usted cree que pagar arriendo no es una esclavitud? ¿Usted cree que ser empleado no es una esclavitud? Pero es que, pastor, la palabra dice que hay que trabajar. Sí, pero una cosa es trabajar en tu empresa y otra cosa es trabajar para otro. Eres esclavo. Y perdóneme que hable tan sincero. Y más sin embargo, José de esclavo, las cosas las estaba haciendo bien, bien hechas. ¿Cuál es tu labor? Y esto lo he repetido más de una ocasión, porque a veces, ¿dónde están los que viven en arriendo? Uy, gracias a Dios la mayoría tienen casa propia. ¿Dónde están los que tienen casa propia? Tranquilo que el pastor no le va a pedir las escrituras. Cuando uno vive en casa alquilada,
por lo general, no, pues de malas, el dueño es el que tiene que pintar. Se dañó una llave, llaman al dueño, se dañó una llave para que la arregle. Ah, ¿quiere que yo la arregle? Ajá, se la descuento el arriendo, ¿no? No, no, eso pasa en otras casas, en familia de Dios ya no, porque la gente ya cambió. Y yo les decía el domingo pasado, el antepasado, ¿cierto? Llegan al trabajito y, uy, llegó la temporada escolar. Yo como que me voy llevando de a lapicero para tener para mis hijos. Mire estas hojas de las resmas de papel. Yo me voy sacando de a 30, de a 40 y voy haciendo la resma para tener en la casa. Pero resulta que eso es ser ladrón. Si a usted le entregaron una casa en arriendo y todo funcionaba, su deber es mantener la casa funcionando bien. Estamos aquí. Porque así sea de esclavo del arriendo y de esclavo de un sueldo, usted debe hacer las cosas bien hechas, porque usted no las hace para ni el dueño de la casa ni para su jefe. Dice la palabra, háganlas como para el Señor. Y dice la palabra que José hacía las cosas bien hechas, prosperaba, y hasta el jefe, el dueño, el amo se dio cuenta que Dios estaba con él. ¿Se dan cuenta que Dios está con usted en su trabajo? ¿Se dan cuenta que Dios está con usted, el dueño de casa? ¿Se da cuenta que Dios está con usted donde usted se pare? Tal vez hasta ahora eres esclavo. Tal vez el enemigo quiso quitarte la vida, pero de José tenemos mucho para aprender. Y aún de esclavo te van a llegar muchas tentaciones, pero vas a caer. Dice en el versículo 19 del capítulo 39, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer, esto es para no tener que leer todo, resulta que José estaba administrando, esto lo he dicho más de una vez, José estaba administrando también la casita, ¿cierto?, de Potifar, que la esposa le dijo, ay José, usted todo lo hace tan bien, ¿por qué no me administras a mí también? No, no fue así que le digo, venga, ay, José, eso mi esposo no se da cuenta, cuéstate conmigo. Ah, así dice por ahí una canción, ¿cierto? El mundo eso es lo que dice, eso es lo que hace. Y a veces suena chistoso, pero no, eso es lo que usted a diario tiene que enfrentar, tal vez aún siendo esclavo. Algunos dicen, uy, qué bendición, usted viera en el trabajo, uy, la más bonita de todas en el trabajo, ahora quiere que salgamos. Yo como hoy de buenas. Es lo mismo que le pasó a José, no hay ninguna diferencia. Pero el patrón le dijo, mire, estás al mando de todo. Lo único que le voy a decir es, no toques a mi mujer. Estás al mando de todo, administras la casa, pero a mi esposa me la da quietica. Y cuando la esposa le dijo eso, José le dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Mi amo me puso al mando de todo, a administrar a todo, y me hizo la aclaración de que con usted no fue mejor a meter, yo no puedo fallarle a Potifar. No, él dijo, yo no le puedo fallar a mi Dios. A usted se le puede presentar una mujer casada y le dice, ay, pero venga, ¿cierto? O un hombre casado, ay, pero salgamos. No, no, yo cómo le voy a hacer infiel a mi marido, si no, hasta así, pero es que no, yo cómo le voy a hacer infiel a mi marido, no, yo cómo le voy a hacer infiel a mi mujer, no, ella me mata. Pero ¿cuántos dicen, no, 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 al Dios que yo sirvo, eso no le va a agradar y yo no lo hago? Porque yo prefiero cuidar la presencia de Dios en mi vida que cualquier otra cosa.
Y eso era lo que pasaba con José. Versículo 19. Cuando el patrón de José escuchó del labio de su mujer cómo había tratado el esclavo, cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció, porque la mujer dijo: mire, él intentó violarme. Y mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, oído, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y yo vuelvo e insisto, ¿dónde están los que quieren terminar un año edificados en el Señor? Sí nos está hablando el Señor a través de la palabra. Ya no solamente fue que intentaron matarlo, ya no solamente estaba de esclavo, ahora se fue preso. Pero no por hacer las cosas mal, sino por hacerlas bien. Porque hoy en día la gente dice: y pastor, estoy pasando por una prueba. Usted se imagina. ¿Qué pasó? Ay, metieron a mi marido preso. ¿Verdad? Sí. Pero yo sé que es una prueba del Señor. ¿Por qué está preso? Porque estaba extorsionando. Una prueba del Señor. Pero está preso porque estaba extorsionando. ¿Por qué se fue preso José? Porque por no pecar, por no querer acostarse con la mujer de Potifar. Y esta inventó que había intentado abusar de ella. Y estaba preso por no pecar. Otra cosa es estar preso por el pecado. Eso no es una prueba que el Señor le mandó, eso fue sinvergüenzura. Hagamos diferencias, porque a veces la gente peca, tiene consecuencias del pecado y dice: el Señor me está probando. ¿Cuál que el Señor lo está probando? Una cosa es que usted esté injustamente por hacer las cosas correctas, ¿cierto? Tal vez preso, o tal vez pierda su trabajo por hacer las cosas correctas, porque sí ha pasado. Usted no se presta para hacer un torcido en el trabajo, entonces le dicen, el patrón le dice: ¿sabe qué? Usted no me sirve. Entonces está en usted si dice: no, venga patrón, tranquilo, yo le hago el torcidito. O otra cosa es que usted diga: prefiero quedarme sin trabajo, pero hacer lo correcto. Y entonces ahí sí usted está garantizando que la presencia del Señor esté con usted. José cayó preso, sí. Injustamente, sí, pero la presencia del Señor seguía con él. Al menos eso me dice la palabra. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Yo vuelvo y pregunto: en el trabajo, el jefe le pone tareas y se va tranquilo porque sabe que usted le va a cumplir. Cuando usted alquila una casa, el propietario está tranquilo porque sabe que está en buenas manos, que usted la cuida y que más bien ha mejorado. Ahorita en enero que conocí la dueña, porque no conocía a la dueña de esta casa, había tratado siempre con la mamá. Y en enero, en diciembre llegó la dueña a pasar unos días con la mami y me fui a pagar el arriendo en enero. Estaba hasta atrasadito en el arriendo, fui a pagarlo y me dice la señora, la mamá:
Mire, hija, le presento a don Moisés, que es el que está allá en la casa. Ah, mucho gusto. Y dice la mamá a la hija: usted no se imagina cómo está esa casa de hermosa y todo lo que la ha arreglado después de que él la agarró. No es por echarme flores, pero los que saben cuando llegamos cómo estaba cada tomacorriente y todo. ¿Qué me dijo la señora? Don Moisés, muchísimas gracias por tratar esa casa como si fuera suya. Le dije: tranquila, que siempre vamos a hacerlo. Y yo vuelvo e insisto, esto es lo que estaba haciendo José, aún allá preso. Lo que lo ponían a hacer, lo hacía bien hecho. Y dice, y el guardia se dio cuenta que con él podía descansar, estar tranquilo, que José todo lo hacía bien. Ahora que va a llegar el momento, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado. A David le pasó, ¿cierto? Que la gente le va a decir: venga, usted es cristiano, usted de verdad le sirve al Señor, ¿y por qué le va como le va? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios del que usted le habla? Quiero que vayamos un momentico a Salmo capítulo 42. Salmo capítulo 42, porque dentro de este año, oído lo que estoy hablando, es muy posible que en medio de pruebas y dificultades no deje de haber uno o muchos que te digan: ¿dónde está tu Dios? Venga, usted de verdad es cristiano. O no va a dejar a alguien que le diga: ¿sabe qué? Usted está haciendo las cosas como mal, porque es que si usted estuviera haciendo las cosas bien, Dios te estuviera bendiciendo, Dios te estuviera prosperando. Salmo 42. Cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. ¿Cuántos han dicho eso? Mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. ¿Qué estaba diciendo David? Él no estaba diciendo: uy, es que reboso de alegría y de fe. No, él estaba diciendo: me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo. En el rugir de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios: a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. No importa cuántas pruebas, no importa cuántas dificultades.
Y yo vuelvo e insisto, en medio de pruebas y dificultades, ese niño malcriado que tal vez le decía a sus hermanos, me soñé que se van a... ¿Usted se imagina donde Dios lo hubiera llevado a esa posición? Hubiera sido un José orgulloso, altanero, déspota. Pero aún en los tiempos de aflicción, el Señor lo que dice es: sigue adelante, no te dejes derrumbar, te estoy enseñando. Aún en todo eso que parezca grave que usted está pasando, Dios te está enseñando. Y yo vuelvo e insisto, si no fuera por las épocas de dificultad, nadie sabría apreciar la comida. Si no fuera por las épocas de dificultad, nadie sabría apreciar lo que es una habitación en arriendo, una casa en arriendo, un apartamento en arriendo. ¿Usted quiere de verdad vivir agradecido con una casa propia? Pase dificultades y sepa lo que es pagar arriendo, para cuando usted entre a su casa propia, usted va a levantar la vista al Señor y le va a decir: Señor, gracias. Y el Señor va a saber que usted se lo está diciendo de corazón. Cuando usted monte su propio negocio, así sea el más simple, y ya no tenga que cumplir un horario, sino usted se levanta porque sí, usted le dice: Señor, gracias. Porque cuando usted estaba empleado, usted sabía cuándo era lunes, cuándo era martes, cuándo era miércoles, cuándo era jueves, cuándo era viernes y cuándo era sábado, ¿o no? Ay, qué pereza, lunes. Uy, Señor, que el lunes es el día más terrible para uno llegar al trabajo, ¿o no? ¿Cuál es el día más perezoso para llegar a trabajar de empleado? El lunes. Y el viernes en la tarde, uy, ya quisiera que fuera sábado para irme a descansar. Usted pregúntele a un dueño de empresa qué día es, no sabe. Usted pregúntele a un empleado qué día es. Ay, hasta hora 2 y ya me acabó la quincena. ¿Qué día es? 30. Estamos esperando que llegue el billete. ¿Será que es que el pastor fue empleado? Y quiere que le diga una cosa: cuando usted pasa a ser el dueño de la empresa, a usted le dicen qué día, o usted es el que anda diciendo: venga, ¿qué día es hoy? ¿Sabe por qué? Porque como usted ya no es empleado, usted sabe que tenés que salir a trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿cierto? Y llega el empleado y le dice: mañana trabajamos hasta mediodía. ¿Y por qué trabajamos hasta mediodía mañana? Que mañana es festivo. Mañana es festivo. El dueño de empresa no sabe cuándo es festivo. El empleado sí, porque sabe que de pronto descansa o trabaja a mediodía. ¿Cierto? Y yo sé que si es eso o no es eso. Claro. Pero usted no puede agradecer las cosas hasta que no eres empleado. Usted no puede agradecer una casa propia hasta que no pagaste arriendo. ¿Cierto? Y usted cuando tiene su propia empresa le dice: Señor, gracias a Dios que ya no vivo pegado de un calendario. Señor, gracias a Dios que ya no pago arriendo, porque eso sí, los meses se pasan. Cuando usted tiene que pagar arriendo, los meses se pasan rápido, ¿cierto? Cuando usted es empleado, las quincenas se demoran. Y sin plata ya no hay para el transporte, y hasta ahora estamos a 10. Todavía faltan 5 días para la quincena. Pero yo vuelvo e insisto, todo eso se vive para que uno aprenda
y aún en malas situaciones, y aún de esclavo, y tal vez aún preso en deudas y en dificultades, usted aprenderá a alabar y a glorificar a Dios en todo. Es la única manera que usted puede ser un buen administrador. Era la única manera en que José pudiera ser un buen gobernante, en el que todos se hincaran ante él. No había otra forma, no había otra manera. Génesis 40, pasando la hojita, volvamos a Génesis 40. Estaba José preso y resulta que metieron preso al copero y al panadero del rey. Y un día el copero se soñó, tuvo un sueño y se lo contó. Y en el versículo 12 José le dijo, mire, José le dijo, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era su copero. Mire lo que le dijo José, yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. José seguía trabajando a ver cómo lograba la libertad, pero quiere mirar a ver qué pasó. Mira el primer versículo del 41. 2 años más tarde, después de que le interpretó el sueño al copero y salió, ya pasaron 2 años. 2 años más tarde el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río, y empezó el sueño. No quiero leerlo todo porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pasemos al versículo 9. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. ¿Sabe cuál fue el pequeño error? Que se le olvidó de José. Salió de la cárcel y se le olvidó que José le había dicho, ¿sabe qué? Cuando salga de aquí, háblele al faraón de mí para ver si me saca de la cárcel. Habían pasado 2 años, si no es porque el faraón tuvo un sueño, que fue Dios el que lo puso. Pero ¿sabe por qué el sueño no lo tuvo antes el faraón? Porque todo sucede en el tiempo de Dios. Ay, ¿qué se le va a hacer? 2 años, 2 años más en la cárcel. Por un olvido del copero. Pero todo se dio. Al fin el copero se acordó, le habló de José, lo llamaron, le interpretó el sueño. Ay, por fin llegó el tiempo del Señor. Versículo 37. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan, que José le interpretó el sueño y aparte de eso le dio un plan a seguir. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar a una persona así en quien repose? ¿En quien repose? ¿En quien repose? Voy a seguirles preguntando, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose? Mire cuántos años de esclavo, cuántos años en la cárcel, pero aún el Espíritu del Señor reposaba en José. ¿Qué era lo que más había hecho José en todo ese tiempo de prueba y de dificultad? Cuidar la presencia del Señor y que no se fuera el Señor de él. Y yo vuelvo y pregunto, iglesia, présteme atención un minutico. En los tiempos de dificultad, ¿qué es lo que más está haciendo? Con toda sinceridad. Últimamente, por fin agarró el camino que era. Y eso era lo que el Señor me decía hoy a la iglesia, de verdad. Perdóneme que me ponga así. En los tiempos de prueba y de dificultad, ¿qué es lo que más haces? Todo este cuento que les he echado desde el comienzo para llegar aquí.
no vas a dejar de tener pruebas. Tal vez no vas a dejar de tener dificultades. Tal vez María Eugenia siempre va a tener problemas en la casa, o en el trabajo, o Juan, o Diego, o Sandra, o Jorge, o Rebeca, o Nelson. Pero hubo un José que lo intentaron matar, que estuvo esclavo, que lo metieron preso. Pero cuando llegó el tiempo que aún el copero salió de la cárcel, le interpretó el sueño y se le olvidó, pasaron 2 años. Pero cuando llegó el tiempo y interpretó el sueño a quien era y dio la solución al problema, aún el mismo faraón tuvo que reconocer: podremos encontrar a otro en quien repose el Espíritu de Dios. Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Cuando llegue tu momento, cuando llegue el momento de Alicia, cuando llegue el momento de Dimas, cuando llegue el momento de Jason. Pero la gran pregunta, durante todos estos tiempos de prueba de Nelson, de Juan, de Diego, de Jorge, de cada uno de los que están aquí, ¿qué es lo que más te preocupa? Cuando el Señor dijo en Proverbios, ¿se acuerda la cita que leímos? No confía en su propia inteligencia, confía en el Señor y Él se encargará de allanar tus caminos. Confía en el Señor, confía en el Señor. Nadie más. Dice en 1 Pedro: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, lo exalte a su debido tiempo. ¿Cuándo lo va a exaltar? ¿Cuándo van a exaltar a Tatiana? ¿Cuándo van a exaltar a Alicia? ¿Cuándo van a exaltar a Jason, a María Eugenia, a Jorge, a Nelson? ¿Cuándo va a ser exaltado Diego? ¿Cuándo va a ser exaltado a Sandra? ¿Cuándo? A su debido tiempo, si te humillas ante la presencia del Señor y te mantienes firme, si cuidas la presencia del Señor. Dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manténgase firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de dificultades. Si te mantienes firme, solo si te mantienes firme, cuidando la presencia de Dios en tu vida, vas a poder ver tus sueños hechos realidad. Yo creo que el resto de historia de José se la saben. Hubo hambre en toda la región y un día Jacob tuvo que mandar a sus hijos a buscar comida a Egipto. ¿Cómo llegaron los hermanos a Egipto? Su majestad, venimos por comida. Tal vez la que le faltó a José más de una vez para aprender a ser siendo esclavo, en la cárcel, preso. Ahora era él el que administraba la comida de todo un pueblo, de toda una nación, y alcanzaba para venderle a todos los alrededores. Yo no sé cuánto. ¿Usted cree que cuando el Señor dijo a Familia de Dios que nos iba a dar un auditorio grande y que íbamos a ser de bendición para muchos y que íbamos a poder con Banafad y bendecir a miles de personas, usted cree que yo no le pregunto al Señor: Señor, ¿cuándo se acaba esta sequía? Cada vez que va a comenzar un servicio y paso por esa puerta y veo a 3, a 4, a 5, a 10 aquí, digo: Señor, ¿cuándo saldré yo y veré lleno esto?
Pero no es que el Señor tiene que enseñarnos a mantenernos firmes. El Señor tiene que enseñarnos a que no es la cantidad de gente. El Señor tiene que enseñar a cada uno a que no es si tienes casa propia o no, sino a cuidar de la presencia del Señor, así sea pagando arriendo, así sea en la calle, así sea con arroz y huevo frito, o así sea comiéndose la mejor comida. Tiene que enseñar a su iglesia, a su pueblo, a cuidar la presencia de Él, que eso es lo más importante. Ese es el título de la prédica de hoy. Cuida ante todo la presencia de Dios en tu vida. José pasó por todas las pruebas, dificultades, esclavitud, cárcel, pero a la final, lo mismo que dijo Potifar, fue lo que un día dijo. No, ya no era Potifar. Potifar era un término medio de autoridad y reconoció la presencia del Señor, pero ya no estaba hablando con Potifar. Ahora estaba con la máxima autoridad de Egipto, que dijo: ¿a quién más buscamos? ¿En quién más puede reposar el Espíritu de Dios? En otras palabras, ¿en quién más sino en Él, que reposa el Espíritu Santo? Y yo vuelvo, insisto, si te mantienes firme, va a llegar el día en que la gente va a reconocer quién más sino en Él, que está el Espíritu Santo de Dios obrando. Es la única manera, iglesia, de que se vean hechos los sueños realidad. No hay otra manera. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropa de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Zafenac Panea. Además le dio por esposa a Senac, hija de Potifera, sacerdote de la autoridad de On, y de este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón. ¿Tenía cuántos? Cuando empezó la prueba, ¿tenía cuántos años? Algunos hacen 13 años fiel a la palabra de Dios. 13 años cuidando ante todo que la presencia del Señor no se fuera de su vida. Yo estoy seguro que el Señor no le va a pedir a usted que se aguante 13 años pasando pruebas. Y yo creo que muchos de nosotros ya hemos pasado más que eso. Pero la pregunta es: ¿nos hemos mantenido fieles? ¿Nos hemos mantenido fieles? ¿O el Señor está esperando de usted fidelidad todavía? El Señor está esperando todavía fidelidad de Alicia, de Tatiana, de Michael. El Señor todavía está esperando fidelidad de Jason. Hace un rato Jason me dice: ahora sí. El Señor está esperando todavía fidelidad de Nelson, de Álvaro, de Gustavo, de Yasmín, de Camila, de Sandra, de Rebeca. Queremos de verdad edificar con el Señor. Queremos que el Señor nos permita ver los sueños cumplidos. Cuida ante todo la presencia del Señor en tu vida. Que el Señor pueda decir de verdad de cada uno de nosotros: porque ha sido hallado fiel. ¿Estamos aquí, iglesia?
Y que podamos decir como un día lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? En una carta, en su carta a los romanos. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo vuelvo e insisto, esa generación de fieles a Dios, a veces cuando llegan y me comentan o uno se entera, fulano de tal durmió en la calle o alguien durmió en la calle, a veces uno dice: Señor, ¿será que nos van a mantener fieles? ¿Será que se van a mantener fieles? ¿Será que se van a mantener firmes en ti? Y podremos decir un día, como dijo el apóstol Pablo, es que ni la indigencia, ni lo alto, ni lo profundo, ni los demonios, ni los ángeles, ni nadie me va a poder apartar de ti. Esa es la generación que el Señor está buscando. La gran pregunta: ¿dónde está esa generación? ¿Dónde está? ¿Aquí habrá alguno? ¿Aquí habrá alguno? ¿Qué tal si esa generación se coloca de pie? Solo si perteneces a esa generación. No importa por dónde te pase el Señor. No importa por cuántas pruebas te pase el Señor. No importa si usted ora por un negocio y pareciera que el negocio se dañó o se cayó. No importa si oró para que el Señor te mantuviera el empleo, pero el empleo se perdió. No importa si antes de empezar un negocio usted oró para que el Señor lo bendijera, pero el negocio se fue a la quiebra. No importa si usted soñaba con ser predicador, pero el Señor lo puso fue a barrer en la iglesia. Yo no sé cuántos hoy de todo corazón le quieren decir al Señor: Señor, hoy entiendo que no importa, lo importante es que tu presencia esté conmigo. Lo importante es que tú estés a mi lado y que tu amor no sea parte de mí. Lo importante es que ni los ángeles, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna me pueda separar de ti, y que tu presencia esté conmigo. No importa si mi familia se levanta contra mí, mis hijos, o no importa quién sea el que se levante contra mí, yo me voy a mantener firme contigo, Señor. Hable con el Señor, hable con Él, órele al Señor. Cuando escuché tu voz, tocó mi corazón una emoción tan fuerte que nunca sentí.
La ansiedad que había en mi alma me enseñó a superar y me mostró. Iglesia, yo no le voy a decir mentiras y que usted todo lo va a pasar bien, no. Es aprender a ser fiel al Señor, no importa las circunstancias. Es aprendiendo a ser fiel al Señor, no importa los problemas. Dios a su debido tiempo te va a levantar y vas a estar listo. Hable con el Señor. Dile al Señor que te vas a mantener en fe firme. ¿Qué tal si le dices hoy: Señor, puedo esperar porque de tu mano voy a ser capaz? Señor, puedo esperar. Y tal vez cuando usted le diga: Señor, puedo esperar, el Señor le va a decir: estás listo, estás lista. Una emoción tan fuerte que nunca sentí. Tal vez de pronto tienes temor por algo que te está pasando, pero te puedas levantar y le puedas decir: Señor, no voy a temer más ni me voy a desanimar. Porque yo debo esperar. El tiempo de Dios llega, iglesia. Solo cuida que la presencia del Señor esté contigo. Solo cuida que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para saber cuál es el momento preciso del Señor. Si José no hubiera cuidado la presencia del Señor, el Señor no le hubiera mostrado cuál era el significado del sueño del faraón. Yo no sé cuántos le pueden decir hoy al Señor en oración: Señor, puedo esperar el tiempo tuyo. Puedo esperar el tiempo tuyo, Señor. De la mano tuya puedo esperar tu tiempo. Gracias, Señor. Yo te pido de manera especial que sea tu Santo Espíritu, Dios, ministrando la vida de cada uno, llenando a cada uno. Que sea tu presencia inundando, Señor. Y que cuando llegue el tiempo de cada uno, Señor, la gente tenga que reconocer, el mundo tenga que reconocer que el Espíritu tuyo reposa en cada persona que está en este lugar, Señor. Que sea tu bendición, que sea tu gracia, que sea tu sabiduría, que sea tu entendimiento, que sea tu Santo Espíritu, Dios, llenando cada una de nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por cada corazón dispuesto que hay en este lugar, por cada corazón humillado que hay ante tu presencia, Señor, en este lugar. Salimos de este lugar, pero tu presencia, Señor, seguirá con cada uno. Y cada uno sale de este lugar, Señor, anhelando cada día cuidar más tu presencia en la vida, en sus familias, en todo lugar. Derrama de tu gracia y de tu favor, Señor. Declaramos que esta semana que comienza es una semana de bendición, bajo tu gracia, bajo tu amor, bajo tu poder, bajo tu unción, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, bendice a cada familia. Levanta en bendición a cada uno, Señor. Gracias te doy, Señor. Tiempo que Dios preparó para ti, Tiempo de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó, llegó ese tiempo. Tiempo de honra, donde Dios te dará eso que aún no has visto. Iglesia, tu tiempo va a llegar. Mantente en fe, mantente creyendo.
Mantente creyéndole al Señor, no importa cuántas cosas puedan decir. No importa que el enemigo quiera atacar la salud o las finanzas o donde quiera. Simplemente dile: Señor, nada podrá apartarme de tu amor y de tu presencia. Llegó el tiempo de que se levante generaciones diferentes llenas de la presencia del Señor. Gracias te doy, Señor. Esa palabra cumplida. Vienen tiempos en que podrá tu fe volar tan alto como águila. Tiempo que Dios preparó para ti. Tiempos de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó. Llegó ese tiempo. No te dejes creer por el ataque del enemigo. Mantente firme. Mantente firme de la mano del Señor. Que la victoria está cerca, iglesia. La victoria está cerca. Tiempo de honra en donde la escasez no tendrá más espacio y la enfermedad huirá de tu lado. Tiempo en que verás la mano de Dios a tu favor. El tiempo de Dios obrando en tu vida. Tiempo de Dios Peleando hoy por ti. tiempo de Dios abriendo puertas que solo Él puede abrir. Tiempo de honra donde Dios te dará eso. Iglesia, que la bendición del Señor esté con cada uno. Bendición de Padre, bendición de Hijo y bendición de Espíritu Santo. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el miércoles a las 7.